De nuevo, esto demuestra claramente que aumentar el consumo de glutatión ayuda en la época. Sería imposible hablar de la enfermedad pulmonar sin hablar del tabaquismo. La mayoría de las personas que fuman durante más de unos cuantos años desarrollan al menos algún tipo de problema pulmonar. Si nos fijamos en las causas de muerte más comunes, cáncer, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, EPOC, etcétera, todo esto se ve agravado por el tabaquismo. Es imposible decir cuántas personas mueren como consecuencia del tabaquismo debido a estos factores agravantes. Además del aumento de los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías, observemos las enfermedades pulmonares asociadas al tabaquismo: bronquitis, EPOC, enfisema, cáncer de pulmón. Todas estas son enfermedades asociadas con el tabaquismo. Cada fumada, cada bocanada de un cigarro elimina a miles de cilios. Son esos vellos pequeños que recubren las vías respiratorias y que barren, que barren la basura, lo que no nos sirve. Con el tiempo ya no vuelven a crecer y cada fumada de un cigarrillo genera una exposición no solamente al tabaco quemado, sino a muchas sustancias químicas nocivas. Y cada bocanada de cigarro quema literalmente antioxidantes que tenemos en los pulmones. Esto incluye el glutatión. Hay muchos estudios que documentan que los fumadores tienen deficiencia de glutatión. Aquí les presento un artículo reciente que muestra que incluso el vapear, el vaping, esos vaporizadores causan una disminución dramática en los niveles de glutatión, incluso el vapear. Pero aún tenemos esperanza. Puedes recuperarte hasta cierto punto después de dejar de fumar. Puede ser que no te recuperes de ningún cambio anatómico permanente que se haya producido, pero sin duda podrás recuperarte de cierto grado de deficiencia de glutatión. Esto es una buena noticia, sin lugar a dudas. En cualquier caso, pensemos que reponer el glutatión en los fumadores es una estrategia que bien vale la pena intentar. Ahora, enfoquémonos en otra enfermedad que es la fibrosis quística. Esta es un trastorno genético hereditario que provoca graves daños en los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos. Pero la mayoría de los casos son pulmonares, entonces enfoquémonos ahora en los problemas pulmonares. La fibrosis quística afecta a las células que producen mucosidad, sudor y jugos gástricos, jugos digestivos. Estos fluidos secretados son normalmente finos y resbaladizos, pero en las personas que tienen fibrosis quística, un gen defectuoso hace que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas. En lugar de actuar como un lubricante, las secreciones obstruyen tubos, conductos, pasajes, sobre todo a nivel de pulmón. Desgraciadamente, estos pacientes tienen una esperanza de vida muy corta, aproximadamente de unos 30 años. Aunque no hay estudios a largo plazo que analicen los niveles de glutatión en pacientes con fibrosis quística, hay muchos que han demostrado que estos pacientes tienen una deficiencia de glutatión. Nuevamente, estamos hablando de pacientes con una deficiencia de glutatión, así que se han realizado muchos trabajos para aumentar el glutatión. Aquí, nuevamente, les presento un metaanálisis de 4 estudios controlados aleatorios separados, cuya conclusión es que el aumento del glutatión mejoró una prueba clave de la función pulmonar, nuevamente el famoso FEV1 en estos pacientes. Ahora, pasemos a un estudio con inmunocal. Los investigadores observaron a un grupo de pacientes adultos jóvenes, los dividieron en un grupo. A un grupo se le suministraría inmunocal y a otro grupo se le suministraría un placebo. Y el estudio fue bastante exitoso. Lograron un aumento del 46.6% en los niveles del glutatión, del 45 al 50% de aumento de glutatión. La fibrosis pulmonar es una fase tardía del daño pulmonar. Se trata de una enfermedad pulmonar que se produce cuando el tejido pulmonar se daña o se cicatriza. Este tejido engrosado y rígido dificulta el correcto funcionamiento de los pulmones. A medida que la fibrosis pulmonar empeora, aumenta progresivamente la dificultad para respirar. Ahora, en esta lámina vemos algunos de los daños y cicatrices provocados por la fibrosis pulmonar. Como síntomas podemos incluir la tos seca, la dificultad para respirar, la fatiga, la respiración rápida y superficial e incluso la pérdida de peso. Las causas de la fibrosis pulmonar pueden estar relacionadas con fármacos, con la radiación o por exposición ocupacional, como la gente que trabaja con asbesto, con carbón. Está la parte autoinmune y lo que llamamos idiopática, que significa que no conocemos la causa. Al observar este tipo de fibrosis pulmonar, se descubrió que los niveles de glutatión en el esputo eran un cuarto de la cantidad que tenían los pacientes normales. 25%. Esta es una caída drástica en los niveles de glutatión. Aquí hay un informe de un caso de un paciente al que se le suministró inmunocal y que tenía fibrosis pulmonar. Normalmente no presento este tipo de informes de casos, pero a esta paciente la conocí personalmente y mostró un aspecto realmente importante. Nina, así se llamaba. Nina era una joven madre de 2 niños que ejercía el derecho, era abogada. Acudió conmigo porque había escuchado que yo estaba asociado con Immunotech y bueno, ella ya estaba tomando el producto. Tras unos meses de tratamiento con Immunocal se sintió muchísimo mejor. Había estado confinada en casa y dependía de la oxigenoterapia y ahora de pronto ya podía moverse sin oxígeno.
Le hizo la prueba su médico y bueno, el médico le hizo pruebas y sus cifras habían vuelto al 80% de lo normal, lo cual está muy bien. Ahora, siendo un verdadero científico, este doctor no pudo explicar esto con base en la historia de que esta señora estaba tomando inmunocal. Así que se lo quitó, le suspendió el inmunocal para ver qué es lo que realmente estaba teniendo efecto. Durante 2 semanas, bueno, más bien durante 2 semanas no consumió esta persona inmunocal, regresó al hospital, volvió a administrar el inmunocal y en pocas semanas estaba bien y había vuelto a tener pruebas de función pulmonar casi normales. Así que los médicos la presentaron en las grandes rondas y escribieron este artículo. Fue algo realmente increíble. Entonces, hoy hemos hablado de diferentes enfermedades pulmonares relacionadas con la deficiencia de glutatión, el asma, la bronquitis, el EPOC, la bronquitis inducida por el ejercicio, fibrosis quística y seguramente muchas otras enfermedades. Entonces, aquí ustedes tienen la oportunidad de tratar de mejorar el resultado de estas personas. Les invito a que lo prueben.